Muy, pero muy buenas tardes para todos. ¿Cómo andan? ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidas a una nueva emisión del Tiempo en Modo Radio. En esto que se tenía que decir, Y se dijo, tarde lluviosa en la ciudad de San Francisco. No sé si sigue lloviendo, Julián. No, sí, sigue lloviendo. sigue lloviendo, caruando, como se suele decir, pero dice que va a seguir toda la noche y por lo menos los que hablan de que miran el pronóstico, yo no lo miro mucho, pero Hace un par de horas que estoy acá, tampoco tantas, pero un par de horas acá adentro y no, acá te abstraes de todo, quedas encerrado. Por eso preguntaba si llovía. Yo llegué a las 17 más o menos, bajo una tenue lluvia, pero que le viene dando todo el día. por eso tengan cuidado también en el tránsito, sobre todo las personas que van en moto y en eso que se van cruzando y nadie presta mucha atención y es difícil después maniobrar y ahí ocurren los accidentes que están a la orden del día. Estuve el fin de semana en la zona de Josefina, entre Josefina y Bauer y Siegel, eh, donde está el Bajo, que se le dice habitualmente. Hay un gran canal que lleva el agua. Bueno, ese canal se desbordó, se llenó de agua y se desbordó. Y hay varios campos abnegados ya en esa zona, sembrados con maíz y soja, que tienen bastante agua dentro del campo. Te puedo hablar que más de medio metro seguro, con lo cual en esa región se va a ver complicada la producción de maíz y soja que ya Sí. estaba muy, muy avanzada. No te digo que para levantar, deben ser maíz y soja de segunda, pero ya estaba muy alta, muy linda, y con esta lluvia, por lo menos en esa parte, no va a ayudar para nada a los productores que tienen parte de sus campos bajo el agua. Sí, hay preocupación en el sector eh, porque el agua ya no chupa, ¿no? El suelo ya no, ya está humedecido, entonces cuando queda arriba ya lo perjudica a la siembra, perjudica muchísimo. Sí, y hay un canal que se encarga de evacuar el agua de toda esa región y está a tope, en realidad no a tope, está desbordado totalmente y ha llenado de agua los campos aledaños y varios caminos de ese sector también están repletos de agua, no se puede circular. Bueno, De aquel lado también dice que también superó el Mar Chiquita. Mar Chiquita dice que subió también un montón el nivel, ahí el agua está llegando a donde, viste que había playa, un poquito de sí, playa, bueno, está todo tapado ha ya. crecido también la laguna producto de la lluvia en toda la Mm. región. Bueno, resumen informativo de la tarde. A nivel nacional, se conoció el dato de inflación altísimo, 3,4%, lleva un 9,4% en los primeros 3 meses del año. Recordemos que en febrero había sido de 2,9%, van 10 meses ininterrumpidos de crecimiento de la inflación. Caputo había adelantado ayer que el ministro de Economía Caputo que iba a subir y dijo que era el último mes de alta inflación y el último mes donde la economía no crecía y que no llegaba a todos los sectores, que a partir de abril, o sea, ahora el mes que estamos, a mediados de mes, el dato iba a ser menor, iba a empezar a bajar sustancialmente la inflación en el país y que iba a haber otro movimiento económico. Veremos a ver si se cumple. Yo la verdad que a los ministros de Economía, no de este partido, de ningún partido le creo nada porque viven mintiendo, tratando de poner ante nuestros ojos una realidad que no existe. Sí, permitime dudar, como dicen los chicos, bueno, ojalá para el bien de todos, o sea, esto vaya repuntando, pero no entiendo en cierto modo por qué hay inflación. Y no sé, eso sería muy técnico y ponernos con ese tema. Evidentemente no es solamente un fenómeno monetario, hay otras cuestiones que hacen a la inflación porque este gobierno ha sacado el circulante de la calle, no hay una moneda y la inflación sigue creciendo. Mientras tanto, Andrés Romero anduvo por Buenos Aires, Andrés Romero, el Mm. ex concejal de San Francisco, candidato a intendente en las últimas elecciones, estuvo por la capital, por Buenos Aires, no sé, El por único Tigre. representante acá que quedó en Sí, la es ciudad. más que se fue, no es más acá. ¿No es más? No, ¿No no, sé? no. Por eso te iba a decir, estuvo en Buenos Aires, no sé si en la Capi o en Tigre, porque estuvo reunido con Sergio Massa, que es del Frente Renovador, en alianza con el peronismo. Pero bueno, Frente Renovador no tiene nada que ver con los K. Inclusive ha sido criticado en las redes sociales por sus antiguos compañeros por ¿No sé? alejarse del No, kirchnerismo. no A lo ver, lo sabía. criticaron por estar con Massa y lo criticaron por alejarse del kirchnerismo y tuvo también quienes los apoyan, porque hay que decirlo, tiene sus seguidores también, Andrés Romero en la ciudad. Sí. No tenía esta novedad. Yo creía que seguía dentro de ese sector. Igual que, bueno, ahí con Massa es medio un arma de fuego. Fue el último candidato Al de. presidente, sí. Una de las imágenes negativas más grandes cuando miden
la encuestadora a los políticos en la Argentina. Sin embargo, había sacado, Y no sacó había una otro buena tampoco. cantidad. Sí, sí, no había otro. Bueno, pero el balotaje. Sí, 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 pero perdió feo en el balotaje y la imagen quedó por el piso. Bueno, recién estuve en comunicación con la familia de Valentín Escobedo, recordemos el chico que fue brutalmente golpeado en la cárcel de San Francisco, que le informaron tardísimo a la familia de lo que había ocurrido, que le dieron el alta en el hospital cuando decían que no estaba en condiciones, lo trasladaron a Bower de esa manera. Cuando llegó allá, el médico que lo recibió directamente lo envió al hospital Sarronque, donde hoy todavía sigue internado. Nos decían que hay una leve mejoría en la salud de Valentín Escobedo, que lo que tiene que ver con la neumonía que había contraído mientras estaba internado mejoró, no tiene más fiebre. Sin embargo, sigue sedado, de a poquito le van quitando la sedación, responde a algunos estímulos, no a todo, con lo cual esto viene para largo, habrá que esperar que le quiten definitivamente toda la sedación que tiene y ver qué daño neurológico hay o no. En principio los especialistas creen que va a haber algún daño neurológico, vuelvo a repetir, responde a algunos estímulos cuando le preguntan algunas cosas, pero todavía no está del todo bien. Hay que seguir esperando, nos dice la familia, y en las próximas horas nos dicen también que podría haber alguna novedad que tiene que ver con lo judicial, ya que tienen representante ante la justicia. Sí, la causa la lleva el doctor Brasile y hubo dos personas imputadas sobre la golpiza en sí. Si bien está investigando todo lo que pasó, eh, no solo la golpiza de Valentín Escobedo, sino que también lo que ocurrió afuera de la cárcel con respecto a esa quema de cubierta que hubo un día jueves a la noche. Y bueno, estamos esperando el avance en la investigación. Sí, sí, un tema complejo que tiene varias aristas, problemas que vienen de afuera de la cárcel, una detención por narcomenudeo en la cual buscaban a su suegro, justo este chico estaba en la casa de su suegro, no sabemos, porque ahí sí no sabemos qué participación le atribuye o no la fiscalía a cargo de la investigación, la cuestión que en vez de ser trasladado a la comisaría, como sucede habitualmente, fue directamente a la cárcel. Ahí la familia dice que prácticamente los penitenciarios lo entregaron en un pabellón donde había gente que tenía problemas anteriores y bueno, todo terminó en este gran lío judicial, en una crisis institucional de la cárcel también, hechos que no deberían pasar, todos sabían los antecedentes y cómo venía la mano. Igualmente la justicia está investigando, tratando de dilucidar qué pasó y me parece que está encaminada. Por ahí no sé si en los tiempos que a uno le gustaría que vaya, pero va encaminada. Sí, se tiene que saber lo que pasó de todos lados. Vuelvo a repetir, en la golpiza, lo que se quemó en la cubierta y lo que pasó también con respecto a la atención médica. Cómo ocurrió todo es un trabajo también arduo, pero bueno, se debe hacer y se tiene que saber. Bueno, vamos a seguir informando sobre este caso que tuvo una gran repercusión en San Francisco y en toda la región. El día viernes hablábamos también del caso Samir Torres, que están relacionados, uno con Mm. otro, directa o indirectamente, como quieran, que están relacionados. El día viernes hablábamos del caso Samir Torres y que había una recompensa para aquel que pueda aportar datos de una persona que la justicia santafesina entiende que participó del hecho, de apellido Reyes, cosa que publicamos, tuvo, por lo menos también para nosotros, gran repercusión mediática, recibimos un montón de datos que fuimos procesando, tratamos de entregar a la justicia, pero bueno, por ahora se ve que no lo quiere recibir. La cuestión es que luego de que se publicó esto y que vuelve a tener prensa este triste caso donde perdió la vida, fue asesinado más que perdió la vida, un pequeñito de 4 años, luego de un tiroteo sobre el auto en el cual iba su mamá y su pareja. La familia se comunicó con vos, Julián, y nos dicen que también reciben amenaza de algunos de los sectores que creen que la investigación no sería la correcta o por dónde viene la mano. Sí, a raíz de la publicación o también del pedido o de recompensa para quien dé información sobre esta persona Reyes que está implicado directamente en la muerte
de Samir, hubo muchas novedades y hubo un movimiento, o por lo menos creemos que hubo un movimiento dentro de la justicia para realizar la captura. Aún así, y esto ya venía ocurriendo y lo veníamos remarcando también en distintas ocasiones, la familia de Samir, que son los allegados también, siguen recibiendo amenazas, como diciendo, ustedes no tienen por qué andar protestando porque son, y empiezan acusaciones de un lado, acusaciones del otro, sin, y dejando de lado lo que realmente pasó, que fue la muerte de un chiquito de 4 años totalmente inocente, y que fue el detonante de todo este gran problema, y estos enfrentamientos que siguen en las redes, y los familiares de Samir o sea, a mí me pasaron capturas de las amenazas y son realmente graves, ¿me entendés? Son amenazas de muerte, no solamente a las personas mayores, sino que también a los hijos de esta persona. Fuertísimo lo que le dice, lo que se dicen, y viene sucediendo hace tiempo, y la justicia debería saber ante el reclamo de esta familia de justicia. eh, no pasa nada, ¿me entendés? O sea, Sí, sigue estando esa sensación de inseguridad. porque va a pasar algo. Hay chicos, hay personas pequeñas en juego que tienen su actividad, que van al colegio, que hacen deporte, que van y vienen, y que también son amenazados. Sí, haciendo un Eh, paralelismo con lo que hablábamos antes, en lo que tiene que ver con Escobedo, también hubo amenazas claro. públicas en redes sociales y según tengo entendido, algunas de esas amenazas fueron enviadas a la justicia de Santa Fe. Dudo que pase algo, pero bueno, me parece a mí que en ambos casos, debido a la gravedad de la misma, debería haber una intervención judicial inmediata tratando de determinar de qué se trata todo esto, porque si no, no se terminan más todas estas situaciones que tienen que ver con un enfrentamiento, una pelea, y como dice Julián, ponen en riesgo la vida de un montón de personas e inclusive gente muy joven, muy pequeña, que está relacionada con ambas familias, para ser claro. Sí, sí, aparte, o sea, pareciera que una amenaza, si bien obviamente son anónimas, están en las redes. O sea, no es que son privadas y al teléfono, que también existen, pero en las redes es fácil descubrir de Si dónde quieren, sí, viene. si quieren, sí. Si Con el que, o IP de sea, la computadora eh, se puede eh, determinar. en cada publicación que hay de nosotros o de los mismos familiares, hay una amenaza, ¿me entendés? O sea, no puede ocurrir esto. ¿Qué están esperando? ¿Que se cumpla la amenaza para poder hacer algo? O sea, puede haber un... Yo creo que delegando es una actividad de dos personas que se aboquen directamente a esta situación, se termina, porque eh, vamos a ser claros, esta persona que está buscada está aquí en San Francisco o alrededores, ¿entendés? No se fue a otro lado, no hace falta una búsqueda a nivel país. Eh, Se encuentran, con el mismo celular que tienen, o siguen participando en las redes, por WhatsApp, por cualquier cuestión. Y la policía pareciera que está mirando para otro lado como si no, o esperando que pase algo más grave. Sí, ya lo más triste es que, y terrible es que un chiquito de 4 años, un bebé de 4 años, terminó asesinado de 4 tiros. Es increíble, eso no puede suceder en una sociedad medianamente civilizada. Y también relacionado con lo mismo, porque tiene que ver, le guste o no cualquiera, terminamos con un joven en la cárcel que le reventaron la cabeza, así Sí. de claro, ¿no? Y si no toman cartas en el asunto, esto va a seguir y cada vez se va a poner más jodido. O sea, los responsables, sabiendo la situación, como en este caso el servicio penitenciario debería haber sabido, ahora los que están afuera saben, la justicia, la policía saben en la situación que están. Y también saben que quien buscan, si quieren, lo encuentran. O sea, se le puede empezar a poner trabas y punto final a toda esta historia. Pero evidentemente, si no hacen nada, esto corre mucho riesgo de que con el correr del tiempo, cuando parecía que se había calmado, no, se va agravando. Claro, y una subestimación constante, ¿me entendés? De parte de la justicia ante el reclamo real. O sea, se necesita
cerrar el tema de Samir. Porque va a ser peor, o sea, eh, lo estamos diciendo públicamente, o sea, esto puede pasar a peor todavía. ¿Hay algo peor que un chico muerto de 4 años? ¿Qué esperan? ¿Cosas peores? Sí, sí. Esperemos siempre. Está la esperanza, aunque muchas veces no queda más que eso, teniendo en cuenta cómo ha actuado en el último tiempo del lado santafesino la justicia y también la policía en el Y campo, ¿no? reivindicar el pedido de justicia, el reclamo de justicia de la familia para que los responsables de este tremendo hecho sea juzgado. Sí, si no queda esa sensación que tenemos todos, es que nunca se termina de resolver nada de lo que ocurre del lado santafesino del camino interprovincial. Iba a cambiar de tema, pero me olvidé. Hay otros tantos homicidios que están totalmente Mm. impunes, donde la investigación no ha llegado a ningún lado. Recuerdo que en una noche mataron a dos personas, una de ellas una joven mujer que falleció, murió al frente de su hijo con un tiro en el cuello. Y en la causa no hay absolutamente nada. Sí, Entre sí. otros, ¿no? Entre Y, otros. y ahondando un poquito más en todo lo que está pasando, la misma gente te dice, ya lo vamos a agarrar, ya va a pasar, cuando lo cruce una noche de esta, en un baile, cuando va al almacén, o cuando va de la novia, o sea, puede pasar cosas mucho más graves, ¿me entendés? O sea, es totalmente irresponsable de parte de la justicia la inacción. Bueno, vamos a seguir con los policiales en otro grave hecho que ocurrió en la jurisdicción de Eusebia. Eusebia nos separan de esta localidad de unos 80 kilómetros, está muy cerca. Si agarramos la ruta que bajo Josefina, Sí, llegamos a llegar. seguimos derecho, llegamos a Eusebia. En la jurisdicción de este pueblo apareció una chica, una adolescente, una nena, 14 años al costado de la ruta provincial 280. Estaba descompensada al costado de la ruta, alguien la vio, llamó por teléfono, fue la policía, ahí descubrió que la chica era de Camilo Aldao, un pueblito muy cercano que está a 10, Mm. 15 kilómetros de Eusebia. La chica dice que la amenazaron, la subieron a un auto y luego la dejaron tirada en ese lugar y que no se acordaba de nada. Se está hablando, por la información que pudimos recabar, de algún tipo de abuso sexual. Fue derivada a un centro de salud de mayor complejidad en una localidad cercana para ser atendida de la mejor forma y tomó intervención, como debe ser, la fiscalía de turno para intentar determinar qué sucedió con esta adolescente de 14 años y que muchos en redes sociales hablan de un secuestro. Falta información, esto recién empieza, pero de confirmarse de que dos personas la cargaron violentamente al vehículo, estamos hablando de un hecho muy, muy grave y que ocurre en una ciudad como Aldao, una ciudad, un pueblito como Aldao de apenas 2.000 habitantes, y Eusebio estamos hablando que no llega a 600, 700 habitantes. Lugares muy, pero muy chicos de la región, ruta con poco tránsito, o sea, una gravedad aún mayor que se dé en ese lugar. Vamos a esperar, la información es preliminar, pero un grave hecho que ocurre muy, muy cerca aquí de la ciudad. Sí, aparte ya de primer paso ya hay un secuestro. Si la llevaron a la fuerza y la persona no puede reconocer a nadie, lo llevaron a la fuerza. Y después hay que ver lo que realmente ocurrió en ese momento donde fue secuestrada. Sí, sí, vos imaginate que pasás con el vehículo y ves una chica, una jovencita tirada al costado de la ruta, seguramente quien la vio pensó lo peor y llamó a la policía, que por suerte fue medianamente rápido y la pudo encontrar tirada ahí al costado de la ruta. Un panorama, vos te pones en el lugar del Mm. padre de esa nena, desolador, que a tu hija la encuentren en esa situación, que diga que fue secuestrada, que la subieron dos personas arriba de un vehículo y que no recuerda absolutamente nada de lo que pasó. Sí, y agradecer porque tuvo suerte. Sí, estar con vida, estar Mm. con vida. Pero gravísimo lo sucedido, vamos a esperar mayor información en las próximas horas. Esto recién comienza. Investigación a cargo también de la policía de Santa Fe. Espero que la lleven adelante de la mejor manera. Y ahora pasamos a lo económico. La gran estafa, le podemos decir, no sé, me parece que judicialmente no tenemos nada en ese aspecto, pero tampoco vamos a esperar a la justicia. Sí, tampoco que no. Sí, Y por lo que hemos escuchado, o sea,
y ya lo veníamos diciendo también, lo que pasó en Arroyito con esta empresa, o sea, en un momento ya yo creo que superó lo de estafa. Sí, estamos hablando del grupo Rivarola, cuyo líder principal es Iván Rivarola, oriundo de la localidad de Arroyito. Él dirigía junto a su esposa esta empresa que tenía que ver con lo agropecuario, Con toda la rama. ganadería Mm. y el tambo. O sea, estaba en las tres ramas de lo que tiene que ver con el campo, cuya caída hemos comentado en varias oportunidades. Estamos hablando de que el Guaymallén, que es la empresa principal del grupo Rivarola, tiene 1.719 cheques rechazados por un total de 11.500 millones de pesos. 11.500 millones de pesos. Para quien no entiende el número, porque es complicado, ¿no? Son 11.500 y 6 ceros. Mm. ¿Tá? Otra de las empresas del grupo Rivarola era Lacticini, tiene 809 cheques rechazados por 5.000 millones de pesos. Otra de las empresas del grupo es Mm. El Talalo, 1.500 millones de pesos. Todas estas empresas están en concurso preventivo, pidieron un concurso simplificado porque no tienen empleados, dicen, movían toda esta guita sin empleados. Si sumamos los créditos que tienen estas empresas, todos ya están en situación 2 al menos, muchos de ellos en 4 y 5, o sea, muchos créditos en situación de incobrable. Ya estamos hablando que deben además 12.000 millones de pesos en créditos que no van a pagar. O sea, hacen un total de 30.000 millones de pesos, te lo paso a dólares, 22 millones de dólares. A esta caída del grupo Muchísimo. Rivarola, muchísima plata. Se le suman algunas de otras empresas que estaban relacionadas con Rivarola. Teníamos el dato porque cuando empieza a caer una empresa, los cheques, qué sé yo, los grupos de WhatsApp empiezan a decir, ojo con este cheque. Bueno, ahí encontramos y descubrimos que una de las empresas que se llaman Los Algarrobos Grandes SRL, está en la misma situación ya que el grupo Rivarola. Ha entrado en un estrés o crisis financiera y ya tiene 158 cheques rechazados por un total de 750 millones de pesos. Los Algarrobos Grandes también se dedica a la ganadería, al tambo y a la hacienda. O sea, otra empresa relacionada, muy cercana al grupo Rivarola, que cae en desgracia y que nos dicen a nosotros, tendría que ver con la caída de Rivarola. Los Algarrobos está asociada a Silvio Oloco, cuyo referente máximo de esta empresa. Nos pasaron datos de otra empresa, pero por el momento y por lo que pudimos investigar, Pero todavía no entró o no tiene cheques rechazados. hay varias empresas cooperativas, financieras, que fue arrastrada por... En primer lugar, son las financieras y cooperativas donde se movía la plata. Después el problema ahora radica en la tercerización de estos trabajos. Al no tener empleados, tercerizaba muchísimo, como se hace en el campo, muchas veces se hacen esos pools de siembra o la ganadería la manejan terceros. Entonces, esos terceros, al no recibir el pago, y son los que realmente hacían el trabajo o que contrataban a la gente que hacía trabajo, se le empezó a complicar la cadena de pagos. Y ahí empiezan a caer como ficha de dominó, una empresa por acá, otra empresa por allá, empieza a estar así, y ahí se hace la corrida, porque cuando vos tenés que volver a comprar un montón de cosas para poder producir y poder tapar el gran agujero que dejó el grupo Rivarola, empiezan a venir, como decís vos, esos mensajes en WhatsApp, o situaciones que se van hablando, como diciendo, mira, ya no da más, esta empresa ya tiene tantos cheques rechazados, ya no cierran más los números, y la financiera o cooperativa que también trabaja en ese sector, hay cheques dados a 90, 60, 120 días que ya saben que van a rebotar. Igualmente también es poco comparado con lo de Rivarola, pero 750 millones de pesos no es poco dinero. Sobre todo hoy en día, otra empresa en crisis relacionada al grupo Rivarola. También está la cooperativa Las Cañitas, del tío, que tiene
o que tenía convenio con Iván Rivarola y que a la vez Iván Rivarola integraba la comisión directiva de esa cooperativa. Hay una denuncia penal de la cooperativa hacia Iván Rivarola. Situación compleja, complicada de lo jurídico, lo penal, lo comercial, en todo sentido, y que, como decía Julián, una de las cooperativas afectadas es La Cañita, que también está atravesando una crisis financiera debido a la caída de este grupo Rivarola, que hizo un daño terrible, terrible en toda la región. Y aquí en San Francisco hay varias financieras que se cambiaron cheques que venían de estas distintas empresas donde era todo el grupo Rivarola, que suman millones y millones de pesos, ¿no? Son más de 200 millones de pesos, ¿eh? Sí, sí, evidentemente lo que ha pasado con este grupo es increíble que no esté bajo la lupa judicial. 22 millones de dólares sin tener empleado. Es casi increíble que funcione de esta forma. No sé si lo puede hacer alguien de oficio, yo creo que sí, pero evidentemente queda de la nada como muchas cosas que tienen que ver con temas económicos. Sí, hasta que, porque no es para que ocurra, pero sí también gente que no da información y que está en la zona, la situación de Rivarola, o sea, no es tan, o sea, hizo todo este desfalco o pues se produjo esta crisis, para decirlo bien, para decirlo de una forma más suave, Más decorosa. hay gente que está muy enojada y puede pasar cosas muchísimo más graves de perder plata, ¿verdad? Porque hay gente que termina perdiendo todo y ante esa situación se puede poner mucho más violenta la situación y llegar a límites que no solamente son Ya pasó un económicos. tiempito, ¿no? Pero Eh, por ahora esperemos que no pase nada, esperemos que se pueda resolver desde Y, lo legal. y convengamos que en esa región no son muy No, no, tranquilos, que digamos. pero esperemos que se resuelva de lo legal. Igualmente, por el momento, hasta donde sabemos, salvo la denuncia de la cooperativa Las Cañitas, del resto no hay nada que afecte a Iván Rivarola. Y como siempre, mucho dinero en negro. Y cuando la plata está en negro, después cuando se judicializa, lo primero que te piden es legalizar esto y imagínate, ya desde el primer paso no tenés empleados, semejante empresa con un montón de tercerizaciones, con un montón de empresas de satélite, no tenés cero empleados y moviste 15 millones de dólares, para la justicia Sí, empieza acá a tenemos complicarse. 22 millones en blanco, así que imagínate todo el mundo o el submundo en negro que hay por atrás de toda esta empresa que hizo un gran daño a la región, pero bueno, por ahora todo sigue como si nada. Y para ir terminando ya, sigue el quilombo con el PAMI, reclamos por todos lados, me parece que está bien. Uno de ellos lo hizo el defensor del pueblo junto a la provincia de Córdoba, estamos hablando de Carlos Galopo, quien directamente pidió la renuncia de las autoridades del PAMI en Córdoba y a nivel nacional por lo que está sucediendo No con entiendo duras, mucho. duras críticas. Sí, Duras críticas. Dicen, se están olvidando los viejos, los están dejando tirados, no acceden a ninguna prestación de salud, no les llegan los tratamientos oncológicos que necesitan, ni las prótesis, ni las internaciones domiciliarias. Así no se puede seguir, esto no es humano. Más o menos resumiendo lo que dice Carlos Galopo cuando le reclama a la autoridad del PAMI, más que reclamarle, le pide la renuncia a la autoridad del PAMI. sí, sí, o sea, como para que quede claro, la gente que pide todas estas cuestiones de prótesis y todo eso, y no logra una respuesta del PAMI, va a la Defensoría del Pueblo para que le haga el reclamo judicial como correspondiente para que pueda tener lo que busca del PAMI. Pero la renuncia, lo que yo no coincido con la renuncia de si esta persona que es presidente o que manda el PAMI en Córdoba tiene la orden de arriba. O sea, la renuncia tiene que pedirle al que está mucho más arriba y no solamente el de Córdoba. Sí, simplemente el dinero no está llegando, con lo cual Claro, dirija quien dirija en Córdoba, la plata no va a estar para las prestaciones. no, no, También no está para los medicamentos, va a estar para las prótesis. O También sea, dicen que cuando te necesitan un diagnóstico, por ejemplo, alguna tomografía para hacerlo ver, eh, demoran meses en otorgarle un turno, 4 o 5 meses para que lo atienda el médico. O sea, en el camino te morís. Es Y así no, de simple. y no es exageración.
y tampoco hay estadísticas, pero sí están provocando esto, están provocando que los adultos mayores que necesitan la medicación están al borde de empezar. Esto es paulatino, porque no es un día para el otro. Hay una estadística, mañana vamos a ver si la encuentro. Hay una estadística donde habla de que se produjo una mayor cantidad de muertes en el rango etario, creo que entre 60 y 70 años, y que lo asocian a la falta de medicamentos Y, porque no llegan a comprarlo, entre otras cuestiones. y uno no es conspirativo ni piensa cosas, pero pareciera que esto está hecho adrede y que esperan que esto se baje la cantidad de gente que es mayor de edad y que necesita el servicio de PAMI, porque si no, no tiene sentido ir en contra de esto, siempre Viste con que medidas siempre cada vez más fuertes. ponen el ejemplo de la familia, ¿cierto? Sí. Bueno, en este caso el gobierno no le está dando los medicamentos al abuelo de la familia, ¿no? Mm. O sea, si fuéramos una familia no puede dejar al abuelo sin medicamento. Lo que sucede hoy en la realidad es que ese abuelo no tiene medicamento y en muchos casos la familia que tiene no llega ni a comer porque la situación económica está tan complicada que es imposible abastecer no solamente el medicamento, un estudio que tiene que pagar privado es imposible, privativo. Yo me hice un estudio, la obra social me lo cubrió, ¿no es cierto? Pero fui a averiguar de manera privada, porque al principio hubo una cuestión, salía 1.000.000 de pesos. 1.000.000 de pesos. Un solo estudio. Imagínate, Acá en San Francisco. y los jubilados ganan 300 y pico por mes. 400. Entonces, directamente, es más, conseguir estudio con turno a 3 o 4 meses. No era de urgencia, pero si fuera de urgencia te morís en el camino, ¿no? Es muy perverso lo que está sucediendo en todo el sistema de salud, pero sobre todo con los viejos, con los abuelos, es no tener corazón. Después, explíquenme la economía, el número, el FMI, los préstamos, el déficit cero, no sé. Sáquenla de donde sea, pero a los abuelos no se lo puede dejar sin prestación. Por eso no entiendo por qué hay inflación. ¿Entendés? Si vos estás recortando lo del PAMI, estás recortando esto, estás recortando aquello, o sea, buscar el superávit. Supuestamente hay información que dice, mira, va a venir esto, tenemos esto, ya recaudamos esto, pero, o sea, saca un dos mangos y acomoda esta parte. Sí, 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 es muy doloroso, porque tengo varias historias que por ahí son conocidos, no quieren que la cuente, varias historias de jubilados que la pasan muy mal y ya ni siquiera tiene que ver con lo que ganan, que es pésimo y horrible, sino que tiene que ver con lo médico, lo de la salud. Y eso lo hace vivir tremendamente mal, porque es una de las mayores preocupaciones que en el futuro vamos a tener nosotros también. Vos y yo no estamos tan Y lejos aparte de llegar a eso. hubo aportes, de la mayoría hubo aportes, ¿me entendés? O sea, y sigue habiendo aporte, porque van a la caja y sacan plata. No se entiende. Bueno, nosotros llegamos al final del resumen informativo de la tarde, en la jornada de hoy, lluviosa en la ciudad de San Francisco. Dice Julián que estuvo mirando que va a seguir la lluvia, así que bueno, a colgar la ropa interior donde se pueda, porque si no nos quedamos sin calzones Mm. para los días que vienen, y más si hay humedad, pues se complica. Y si no andaremos sin calzones a esta altura de la vida y con lo que estamos renegando sería lo menos preocupante, ¿o no? Sí, a mí me preocupa el tránsito, sobre todo en los días Sí, lluviosos. con cuidado, precaución, tranqui, no hay apuro. Vivimos en una ciudad chica, estamos cerca de todo, así que no te apures al pedo, que en 5 minutos o en 6 minutos llegás a tu casa. Por eso, Nos volvemos a encontrar mañana. Muchas gracias, como siempre, por acompañarnos. un abrazo para todos.